viernes 27 de enero, tenemos la charla El riesgo necesario para una empresa. Quiero decirles que en la charla de hoy me siento, de verdad, intensamente emocionada en el aspecto de que estamos dando un giro a las charlas anteriores. En el aspecto de que siempre hemos hablado sobre un punto de experiencia y un compartir con los diferentes profesionales que nos acompañan de las diferentes funciones también. Pero en este tema del riesgo necesario para una empresa, que nace de Juan Andrés Ábalos y Alejandro López Bermeña, es demasiado interesante. ¿Por qué? Porque esto es algo vivencial. Esto es un comentario, eh, bueno, basado en un podcast que los chicos llevan, ¿no? Y, y me encanta que vamos a entrar a un debate, a un punto de conversación, y creo que ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones, ideas, y la verdad que espero que también ustedes no esperen al último para comentar o hacer preguntas, sino realmente traten el día de hoy interactuar con ellos. Voy a presentarles que Juan Andrés Ábalos ha trabajado en Char, en Motorsur, en áreas de planeamiento estratégico y experiencia del cliente. Es un hombre muy culto, le gusta leer, escribir y hacer investigación. A raíz de la investigación fue que Juan Andrés y yo nos conocimos y inicialmente, discúlpeme Juan Andrés, voy a contar un poco esta anécdota. Cuando conversamos, hablamos un poco de la investigación, del entorno, ¿no? Pero ya se dio más allá, conversamos brevemente en el mismo tiempo que nos conocimos y me comentó este podcast. Me pareció muy interesante, me pasó los links, los leí todos, me quedaron muy cortos, quiero más, así que voy a abusar un poco el día de hoy de ustedes dos. Y también por otro lado de Alejandro López de Romaña, que es un freelance en marketing digital, trabaja en diferentes áreas en temas relacionados a campañas de marketing en redes sociales. Entonces, este producto, el resultado de este dúo de dos personas, que puede ser que se dediquen personalmente a diferentes rangos, pero han llegado a un punto neutro y ese es el resultado de este podcast. Así que, Juan Andrés, Alejandro, buenas noches. ¿Cómo están? Hola Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Muchas gracias por darnos este espacio acá y gracias por las palabras de bienvenida que has podido tener con nosotros. No, a ustedes chicos por el tiempo, por, por esta noche vamos a estar entre café y cerveza con todos los presentes y realmente es muy interesante, pero el nombre en sí, entre café y cerveza, es muy llamativo. Así que chicos, les agradecería para que los demás que nos están acompañando sepan también un poco cómo es que sale, cómo es que nace entre café y cerveza, cómo lleva un podcast, cómo, cómo lo pueden resumir, cómo nos pueden contar ustedes, chicos. Perfecto, listo. Entonces, mira, a ver, ¿qué es lo primero que podemos decir? ¿Quiénes somos tú? Bien, nos has dado la apertura para comentar acerca de ese aspecto profesional, pero detrás de quiénes somos, Alejandro y yo hemos estudiado juntos, nos hicimos amigos, me acuerdo jugando fútbol hace ya unos años, y ahora último, en estos últimos años de universidad, nos hemos empezado a reunir, nos hemos empezado a juntar y de alguna forma hemos dado pase a que siempre lo que en algún momento hemos podido conversar y hemos podido rescatar cuando nos juntábamos a tomar un café y una cerveza, bueno, recién ahora lo podamos grabar y salga de ello este podcast. Pero ¿cómo empezó la idea? Le voy a dar pase a Alejandro porque al final y al inicio él fue el ingeniero que me presentó la idea, que me dijo cómo, o sea, me dijo lo que quería y pues gracias a él es que estamos aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Como dice Juan Andrés, esta idea del podcast comenzó a raíz de que nos hicimos amigos por la universidad, que jugamos fútbol juntos, como dijo Juan Andrés, y en el tiempo de la pandemia nos dimos cuenta que
que nos apasionaban cosas muy similares, que teníamos posturas muy similares y teníamos mucho hambre por conocer más las cosas. Nos dimos cuenta que buscábamos generar un impacto en la sociedad para poder ayudar más a las personas. Comenzó todo a raíz de que fuimos quedando para salir, como ven en la foto del PowerPoint, al restaurante de Chacchao en tiempo de pandemia, cuando vivíamos esta crisis política y sanitaria. Nos dimos cuenta que también nos apasionaba el conversar sobre temas trascendentales, comenzar de un punto base y empezar a explayarnos. Nos dimos cuenta que dándonos una pausa podemos llegar a conclusiones fantásticas y todo comenzaba así. Íbamos al chachao, comenzábamos a hablar sobre política y terminábamos hablando sobre reflexiones sumamente interesantes que a mí me ayudaron muchísimo. Y me puse a pensar un día y dije, ¿por qué no mostrarles estos pensamientos, estas reflexiones a las personas? Y así nació la idea. Yo se lo propuse a Juan Andrés, que justo me había mencionado anteriormente que también quería sacar un podcast, y comenzó así. Comenzó con esta idea, con esta base de reflexionar, de hablar más de las cosas. Y, por Andrés, ¿podrías pasar al anterior un ratito para explicarles lo de los símbolos, Perfecto. los logos? Y comenzó, gracias, este fantástico nombre que de entre café y cerveza se dio gracias a Juan Andrés, que cuando empezamos a conversar sobre este tema, sobre la idea, él, siempre en el chacchao se pedía un café y yo perdón, al revés, una cerveza y un café. Y, eso era repetitivo, eso se daba siempre que íbamos al chacchao. Entonces dijimos, qué mejor nombre que poner algo que nos representara tanto y a la vez que representara también la conversación entre nosotros. Y si vemos en la parte del proyecto personal, perdón, en el PowerPoint, podemos ver que el logo fue mejorando y al final este círculo representa una mesa y que se divide entre un café y una cerveza. Representa una conversación entre nosotros. Y con el tiempo, poco a poco fuimos sacando la idea del podcast y hasta llegar al punto en el que estamos ahora. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué hacemos? Como mencioné anteriormente, nos dedicamos a reflexionar sobre las cosas, sobre temas que se nos han estado ocurriendo en el día a día y consideramos trascendentales, que podrían ayudar mucho a las demás personas y a nosotros mismos también. Nos hemos dado cuenta que dándonos una pausa y alejando toda esta información extra que no nos sirve, podemos llegar a conclusiones extraordinarias en momentos de tensión, en el que no encontramos una respuesta a ciertas cuestiones o simplemente por el hecho de querer mejorar. Nos hemos dado cuenta que darnos una pausa y conversarlo entre amigos, llegamos a reflexiones interesantísimas que podrían generar un impacto en las demás personas y en nosotros mismos. Entonces a eso nos dedicamos, a comenzar en un punto base, algún tema y en una conversación entre nosotros llegar a conclusiones extraordinarias que ayuden a las demás personas y a nosotros mismos. Siguiente, por favor. Listo.
¿Qué es lo que vamos a tratar de tocar ahora en esta noche? Pues es el riesgo necesario para una empresa. Y es, bueno, para nosotros fue importante poder partir de esta frase, ¿no? Que es, en un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es, pues, el no asumir los riesgos, ¿no? Y antes de esto, antes de pasar a los riesgos que en sí engloban y a los cuales se enfrenta una empresa, es importante que podamos definir qué es el riesgo. Entonces, acá le doy pase a Alejandro para que pueda hacer una breve explicación de qué es esta parte del riesgo. Bueno, ¿qué es el riesgo? Una definición que encontré buscando, que me gustó mucho sobre lo que yo creo también que es el riesgo, es esta. El riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar en peligro. Es la vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo pueda verse afectados por él. Bueno, partiendo de ese significado, de riesgo, podemos decir que le tememos porque nos saca de nuestra zona de seguridad y nos volvemos vulnerables. Esto es gracias a nuestra naturaleza y como dice Jürgen Klarich, lo llama esto el cerebro reptiliano, como podemos ver en esta imagen. El cerebro reptiliano es el que nos muestra la naturaleza del hombre, el aspecto biológico, el que nos asemeja a los animales y que la mayoría de nuestras decisiones se basan en esto. Entonces, comenzando con lo que creemos que es el riesgo, es que se basa en este miedo que le tenemos a las cosas que no conocemos o que podemos perder recursos de por medio. Por eso, nosotros creemos que buscamos este campo, al buscar este campo desconocido de vulnerabilidad en el que nos sentimos vulnerables, lo detestamos y por eso nos alejamos. Pero nos damos cuenta realmente, asumir estos riesgos son sumamente necesarios, ya que esto representa constantemente, se representan en nuestras vidas, en diferentes situaciones, desde que muchas veces desde que nos despertamos, asumimos riesgos de mayor o menor importancia. Por eso tenemos que saber asumirlos y si lo hacemos de una manera adecuada, así como creen todas las personas o como dicen, a lo que le temen, al fracaso, no se dará un fracaso, sino al contrario, se dará un aprendizaje. Si no nos sale como esperábamos o como queremos, se va a dar un aprendizaje que nos va a ayudar en sí a poder crecer y a poder aprender muchísimo sobre esta experiencia, porque realmente la mejor forma de emprender y de conocer más al público y poder ofrecer un servicio mejor para el público de uno es experimentando en la prueba y error. Por eso digo que el riesgo en potencia bien tomado es igual a ganar. Porque yo creo que el riesgo así no tenga los resultados que esperábamos, siempre termina en ganancias si sabemos analizar en lo que nos hemos equivocado. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva. Listo. Ahora, dándole piso a lo que dijo Alejandro, sí es importante responder eso, ¿no? Muchas veces el riesgo de qué deriva. Deriva en parte del desconocimiento, ¿sí? De la ignorancia, ¿sí? En cuanto a ignorar algo que puede estar sucediendo en algún determinado momento respecto de algún determinado suceso y no saber cómo afrontarlo. Es ahí que surge el riesgo, porque de alguna u otra manera tener las herramientas y los recursos para poder, hasta cierto punto, ver cómo es que se puede hacer cómo se puede resolver un problema, es ahí que vamos a encontrar
esa seguridad para poder proceder y ahí vamos a reducir el riesgo. Entonces, ¿cómo tomar los riesgos de la forma más efectiva posible en una empresa? Muchas veces y se ha acostumbrado y se ha enseñado, de hecho, a que los riesgos generalmente derivan de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Bueno, políticos y legales, ¿no? Generalmente son ese famoso análisis PESTEL que trata de concebir y trata de agrupar aquellos factores externos que de alguna forma terminan impactando en el desempeño de una empresa. Pero verlo solamente desde ahí es una cuestión reactiva. El verdadero riesgo o el verdadero problema que deriva de ese riesgo viene desde más adentro. Viene en primer punto, bueno, estos son los 7 puntos que nosotros hemos podido ver dentro de todo lo que hemos podido revisar, en los cuales se centra principalmente el riesgo. Y el primero está analizar en cómo se puede mejorar hasta cierto punto. Si tenemos un determinado contexto y no tenemos una certeza o un determinado conocimiento o las adecuadas herramientas para poder analizar de cierto punto cuál es el escenario y cuál debe ser el escenario correcto, evidentemente no vamos a poder mejorar, no vamos a poder tener ese progreso esperado para poder llegar a un punto determinado que nos pueda garantizar el improvement o el progreso que de alguna forma se está buscando de manera premeditada. Y este análisis, además, nos ayuda, lo podemos conseguir de una mejor manera y lo tenemos que complementar junto con tomar en grupo la mejor decisión buscando un ambiente receptivo y dejar tomar la iniciativa de las demás personas. Como dijimos en nuestro podcast, también en este tema, pudimos ver que se le da muy poca importancia a las ideas de las personas jóvenes por el simple hecho de que no tienen mucha experiencia. Cuando yo creo que tienen una perspectiva diferente a las cosas que las personas con mucha experiencia, y yo creo que se debería dar una oportunidad para ser escuchadas y evaluar su opinión. Exacto, en algún momento incluso dijimos esa parte, ¿no? Cuando generalmente uno tiene un nuevo ingreso a, y esto lo reflexionamos justamente porque muchas personas, o sea, han tenido 22, han tenido 23, han tenido 21. Muchas ya lo van a tener y muchas también ya han pasado por eso. Entonces, muchas veces las empresas, ¿qué sucede? Tratan de reducir ese riesgo que genera la incertidumbre de apostar por un joven talento en el sentido de que éste pueda proponer nuevas metodologías para poder realizar alguna mejora. Entonces, si tú estás tratando constantemente de reducir ese riesgo para poder implementar de repente metodologías distintas, ya sea mediante el método Lean Startup, Lean Sigma o alguna metodología Kanban de agilización de proyectos, tú te vas a topar con que has puesto tanto parche a eso que en algún momento, cuando se presente la oportunidad de que alguien quiera proponer algo, lo vas a desacreditar en el sentido, o mejor dicho, con los argumentos, como bien dice Alejandro, de que no hay la experiencia suficiente, no hay el soporte de repente académico suficiente, o no hay el conocimiento suficiente respecto de la industria sobre la cual están pretendiendo aplicar eso. Entonces, este tercer punto sobre las ideas de por qué, o sea, cuál es el riesgo que necesario para las empresas, va de la mano con ya sea adquirir información de la decisión de manera errada, buscar información donde no lo es decir, hacerse una pregunta mal y de ella derivar en respuestas que no pueden estar cerca de lo que de repente uno quiere tratar de resolver o de responder, y por otro lado, también de adquirir información incompleta o por último simplemente no adquirirla, por el hecho de que de repente se desacredita esa nueva posibilidad de que algo pueda darse de forma distinta sobre de repente la argumentación de que hay por ahí algo que no está funcionando o que no va a funcionar, ya estigmatizando ese punto previo de partida de que no se puede hacer una determinada acción para lograr un determinado resultado. Como cuarto punto, también podemos ver cómo arriesgar la menor cantidad de recursos disponibles, que yo creo que es muy importante esto, porque dentro de todo, al innovar,
cuando queremos innovar, asumimos un riesgo y el riesgo es posible, como mencioné antes, de que afecte a los recursos disponibles de una empresa. Y los recursos disponibles son escasos y limitados. Entonces, al ser escasos y limitados, si no los sabemos cuidar y no sabemos poner en juego o sea, la menor cantidad de recursos disponibles, es muy probable que los perdamos porque corremos un riesgo. Al final también tiene mucho que ver ese arriesgar la menor cantidad de recursos disponible con el error de arriesgar una cantidad de recursos que estamos dispuestos a perder sin tener en cuenta que de repente hay un mínimo estándar, ¿sí?, de inversión, de disposición de estos recursos para que algo funcione, que tiene que ver con el punto de crear un producto mínimo viable. Muchas veces está, no sé si decir la mala costumbre, pero sí está de repente la consideración de que crear un producto mínimo viable es invertir la menor cantidad de dinero para que de repente algo tenga una determinada estructura que ni siquiera sea funcional y en función a eso empezar a testear respecto de cuál va a ser la posible respuesta de un determinado mercado, de un determinado público, de un determinado cliente respecto de eso nuevo que se está ofreciendo. Entonces, acá hay disyuntiva bastante interesante y bastante importante respecto de, ok, no quiero arriesgar recursos que en algún punto voy a perder y no voy a poder recuperar frente a necesito invertir una determinada cantidad de dinero para poder demostrar o poder probar que hay algo que yo estoy poniendo en el mercado, que yo estoy testeando en el mercado, que de alguna manera quiero ver si es que va a funcionar o no, y al no dedicarle el suficiente tiempo, ya sea de investigación o desarrollo, ya sea de maquetación, de repente de establecimiento de determinados estándares que nos permitan posteriormente medir, vamos a terminar poniendo en el mercado algo que evidentemente nos va a dar una falsa señal de que algo de repente no está funcionando, pero luego quizás alguien más ambicioso o que ha querido invertir un poco más va a poder terminar comprobando que efectivamente sí da. Es algo que también con Alejandro dijimos en el podcast que era al inicio, cuando se dan los emprendimientos, y no me vas a dejar mentir, era tratas, como no tienes nada que perder, tienes todo por arriesgar. En la medida que la posición se va consolidando en una determinada industria, independientemente de la etapa en la cual hayas entrado, pero vas haciéndote de una porción cada vez más grande, empiezas a tener más temor y a ver con más recelo ese riesgo de que ponerle más recursos a la operación, al escalamiento, a la exponencialidad del proyecto que estamos haciendo, termina viéndose de repente como algo que quizás es incluso hasta imprudente y terminas de repente creando ciertas barreras de crecimiento que tú mismo te estás autoimponiendo para no poder quizás establecer un siguiente paso en innovación. Algo que yo leía de Simon Sinek era eso justamente, que muchas veces esta asignación de recursos va en los parámetros de la competición directa para, ya sea, para quitar cuotas de mercado. Pero en realidad lo que debería de hacerse, o la metodología que debería de cambiar, más que independientemente, sin descuidar el hecho de que tienes que proteger una determinada posición dominante cuando tienes una estrategia definida en la empresa para consolidar la posición frente a competidores, lo que tienes que hacer es invertir esos recursos en el desarrollo de la mejora del producto en función a la experiencia del cliente. Cuando tú destinas recursos a mejorar esa percepción que el cliente tiene, en función a lo que tú puedes ofrecerle para poder solucionar algún determinado problema que el producto está diseñado para, vas a poder empezar a crear una especie de trascendentalidad del producto que va a terminar colocándose en el top of mind del cliente y lo que va, más que lo que va a ser, lo que va a derivar de ello como una consecuencia de esa inversión, de esa investigación en innovación y desarrollo, y en pensar que siempre se puede de repente dar un paso más, va a hacer que el cliente termine encontrando en tu producto ese valor infinito que los otros de repente no pueden dar. Y esto no tiene nada que ver con que un producto sea, en términos técnicos, de repente mejor que otro, sino que simplemente se crea una percepción de que es más difícil vivir sin él
frente a otra empresa. Este es el principio básico del juego infinito de hacer trascendentes los productos en función de agregar continuamente valor en función a definir los insights que te pueden dar esos clientes que en algún momento lo rechazaron e incluso escuchando a los clientes que sí lo aceptaron. Esas son las dos disyuntivas que hay entre agregar, o sea, arriesgar una determinada cantidad de recursos y, por un lado, tener un producto mínimo viable. Y hablando justamente del crear el producto mínimo viable, podemos ver que, como mencioné también anteriormente, nosotros buscamos, al asumir este riesgo, buscamos el, el arriesgar menos recursos, que son los recursos limitados de la empresa, y por ende, cuando queremos probar cómo va a reaccionar el público o el problema que queramos resolver, en esta prueba y error, como queremos arriesgar menos cantidad de recursos de la empresa, por eso creamos un producto, el cual, un producto en sí que nos pueda ayudar a ver si esto va a funcionar o no. Y esto también nos lleva a poder medirlo, ¿no? Y, exacto, y cuando tú defines, el problema de no definir bien, como tú dices, un producto mínimo viable es que te da errores de medición. Y la medición es importante porque como en algún momento yo hablé con Jacqueline y también lo discutimos contigo, medir tiene más de científico que de matemático. En ese sentido, medir no necesariamente implica que tú tengas una escala o que trates de cuantificar las respuestas posibles que alguien en algún momento te vaya a dar, sino que medir tiene que ir también de la mano con el hecho de saber interpretar. Cuando tú mides algo, ¿sí? Y este es un error que muchas empresas, en el que muchas empresas caen, y esto dinamita de alguna forma el riesgo de no saber, es no saber medir justamente, es no aplicar de repente la metodología de investigación para poder definir esos parámetros mínimos aceptables sobre los cuales tú vas a tratar de desarrollar y tú vas a poder, en función a eso que quieres desarrollar y medir, establecer ese estándar mínimo de calidad que la gente espera de. Entonces, medir, hacerlo mal conlleva un riesgo. Y generalmente hacerlo no necesariamente tiene mucho que ver con números. Todo se puede medir, es cierto. Todo se puede cuantificar, también es cierto. Pero es mucho más importante para el desarrollo de un producto, ya sea en una empresa consolidada o en una empresa nueva, poder establecer esos estándares mínimos aceptables y medir cuál es la respuesta subjetiva del potencial consumidor que ha probado ese producto en función a ese producto mínimo viable para poder definir puntos de mejora y estándares de calidad que vayan a permitir jugar en esa trascendentalidad del producto para poder llevarlo un paso más allá de la competencia, un paso más allá. Eso es trabajo del marketing definitivamente, pero también tiene mucho que ver con estrategia empresarial para poder capitalizar aquellos, como decía Alejandro en algún momento, aquellas pepitas de oro que tú puedes sacar de lo que aprendes, de lo que lees, en cuestiones medibles que se traduzcan al final en un mejor resultado. Y es fundamental también el medir, como dice Juan Andrés, porque si no medimos, ¿cómo vamos a saber realmente si lo que estamos haciendo está siendo mejor a lo que hicimos anteriormente? Es la forma de evidenciar, de darnos cuenta que lo que estamos probando, lo que estamos haciendo ahora, está mejorando o empeorando a los resultados que queremos llegar con la empresa. Y por último, llegamos al punto de aprender, que como podemos ver en el método Lean Startup, justamente en el libro de Eric Ries, podemos ver que él se basa en este círculo repetitivo, ¿no? Entre crear, medir y aprender, que es la mejor forma de poder ir mejorando el producto. Al momento de que creas este producto mínimo viable
que, como dije anteriormente, pones en juego menor cantidad de recursos posibles, pero mostrando el producto que tú quieres mostrar en, en tiempos posteriores, ¿no? Pero con la menor cantidad de recursos posibles. Luego, medir cómo reacciona el público y aprender. Y si es necesario, el pivotar, que el pivotar es como es en el básquet, es el dejar un pie inmóvil mientras que el otro va pivoteando, ¿no? Esto representa que tú tienes una idea base y vas probando otras soluciones, otros métodos de satisfacer las necesidades de misma industria o misma base de la idea. Y ese ejemplo del basquetbolista es bastante bueno. ¿Por qué? Si nosotros nos imaginamos como un emprendimiento o si estamos trabajando en una empresa, independientemente del área, y tú de repente percibes que es necesario un cambio, es importante que puedas definir este pie que se va a quedar pegado sobre el cual tú vas a diseñar toda la jugada y es el que te va a dar estabilidad. Como dijo en el básquet, siempre necesitas mantener un pie para poder pivotar. Ese pie es el que necesita que se quede ahí y no necesariamente se va a quedar por siempre ahí. Es importante porque conforme va cambiando el juego, porque conforme van progresando las jugadas, y esta es una analogía que es muy importante hacerla, conforme va progresando ese juego, te vas a dar cuenta que en algún momento vas a tener que cambiar de pie. Y de repente el pie en el que inicialmente estaba sosteniendo todo el juego, de repente en algún momento va a pasar a ser un pie diferente. Porque es así, ese es el día a día de los negocios, es una continua reingeniería. Y el método Lean Startup hasta cierto punto, claro, ahora se ha dinamizado y se lo ha marketeado mucho mejor. Pero aprender, crear y medir es algo que siempre, desde que el hombre, por así decirlo, se establece en las cavernas, ha estado presente. Porque pongámonos de alguna manera, al momento de cazar, tenemos que medir, de repente, probar cuál es el espacio en el cual hay mayores probabilidades de supervivencia. Después tenemos que aprender que de repente esa medición puede derivar en algo que va a ser mucho mejor para nosotros. Es decir, vamos a aprender a progresar y finalmente vamos a crear los mecanismos que nos van a permitir subsistir en ese determinado espacio en el cual estamos. Y una vez que estemos en ese espacio de subsistencia, vamos a medir qué tan bien nos está yendo. Y de repente ahí vamos a encontrar que quizás habían otras tribus o hay otros espacios en los cuales se puede hacer mejor, pero de repente ese cambio, ese descubrir que hay algo que se puede hacer mejor, nos va a llevar a aprender que tenemos que tener un mínimo de adaptabilidad para poder crear nuevas condiciones sobre las cuales establecer la vida. Y esa misma analogía que hoy, durante millones de años, nos ha traído a que estemos aquí sentados, es la misma metodología y el mismo sentido o principio que de alguna forma rige cómo es que se hacen las cosas que tenemos que poner en práctica si queremos emprender e incluso, dejando de lado a la empresa, que es el fundamento de este podcast, si nosotros queremos reflexionar sobre nosotros mismos. Nosotros mismos somos una metodología del caso. Y en un curso de Harvard que en algún momento pude y tuve la suerte de llevar, se explicaba esto. Nosotros somos un caso y nosotros tenemos que definir básicamente lo que es nuestra humanidad, en el sentido de qué es lo que nos compone, con cuáles son las herramientas de las cuales disponemos. Y una vez en las cuales, gracias al autoconocimiento y gracias a poder aprender, hemos podido encontrar ese match perfecto que de alguna forma nos puede llevar a ese siguiente nivel, es que vamos a poder ver cómo medir nuestras habilidades, aprender de nuestras capacidades para crear el futuro, para crear el porvenir, crear el futuro que de alguna forma nosotros queremos construir. Entonces, si tú en algún momento lees de repente esta lista, generalmente cuando te hablan de los riesgos, tú vas a tratar de jalar aspectos externos que tienen una influencia. O si hablas de repente factores internos, tú vas a encontrar diferentes metodologías para poder
de repente encontrar ese punto de riesgo, ¿no? De repente un mal colaborador, X y Z cosas, pero al final creo que hay algo que está muy detrás, que que es casi imperceptible, que es ese que está en ese bosque que el árbol de la teoría no te ha dejado ver, o que hace difícil ver, mejor dicho, que es analizar eso, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar? Si no lo hacemos, la tendencia es el fracaso. Después, tomar en grupo la mejor decisión. A veces la democracia no necesariamente nos lleva a dar los pasos más certeros. Por eso hay que dejar tomar la iniciativa de repente para que alguien que tiene más experiencia, más preparación o de repente más iniciativa para guiar un proyecto, pues decida liderar al resto del equipo. Adquirir información de la decisión es importante y eso va de la mano con medir. Si hay algo que estamos haciendo bien o mal, vamos a adquirir ese conocimiento. Y al final, como decía Alejandro, el fracaso no necesariamente tiene por qué quedarse y sentarse en ese banco de la derrota, sino de repente convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Y al final, arriesgar recursos con crear un poquito muy variable, quien no arriesga no gana, pero siempre hay que ser bastante prudente respecto de cuánto es que estamos dispuestos a arriesgar y de qué forma es que lo vamos a poner sobre la mesa para poder, en caso de que se fracase en términos numéricos, aprender de ello. Medir cómo vamos y aprender. Aprender es necesario. Aprender es importante y sobre todo, aprender no quiere decir que haya un único método de hacer las cosas, sino que hay un método que actualmente está funcionando bien. No hay que descuidarlo, pero quizás es importante que podamos aprender a crear una diferente forma de ver cómo se pueden hacer las cosas. Y acá hay algo que es bastante claro, que es que se pierde cuando no se toman los riesgos. Kodak, cuando no decidió, mejor dicho, no tomar el riesgo o no subirse a la ola de repente de la revolución de la cámara digital, terminó desapareciendo. Blockbuster, cuando decidió no comprar a Netflix para poder mejorar, más que mejorar para poder innovar y volverse infinito en ese sentido de trascendencia, como hoy son todas las plataformas de streaming, pues terminó desapareciendo. Y lo mismo sucedió con Atari, que decidió quedarse en la consola y no adaptarse a lo que el mercado de alguna forma estaba solicitando. Y hay muchísimos ejemplos. El Walkman de Sony. A Sony le pasó esto también bastante, bastante común. Fue algo bastante común en la industria de Sony, como dije, con el Walkman, con las barras de sonido, con los reproductores de música, estos tubulares. Siempre hay historias de que cuando no se toman riesgos, de repente no se progresa, pero claro, de repente en ese momento, quien tenía la iniciativa parecía un lunático y no estaban dispuestos a aceptar quizás que un lunático tome las riendas de poder avanzar y progresar con la empresa. Y finalmente hay tres conclusiones fundamentales, ¿no? La primera conclusión a la que llegamos después de darnos una reflexión para hacer esta charla era que no tenemos que tenerle miedo al riesgo, sino que tenemos que saber cómo asumirlo de la mejor manera posible, es decir, que, que nosotros no tenemos por qué no temer al riesgo si el riesgo siempre, como mencioné anteriormente, es si lo sabes tomar de una manera adecuada, poniendo en juego menor cantidad de recursos posibles, el riesgo siempre termina siendo ganar-ganar. Siempre nos llevamos un aprendizaje que nos puede ayudar en una próxima vez poder llegar a lo que estamos esperando y aprender muchísimo, más incluso de lo que aprenderíamos en el caso de que nos salieran bien las cosas como esperábamos. La segunda conclusión importante es que una empresa tiene que estar constantemente pues, poniéndose en riesgo, ¿no? Más ahora que es tan necesaria la innovación, que innovar, o sea, llevar a cabo un proceso innovador implica tres cosas fundamentales, que es asumir riesgos, explorar nuevos territorios y hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Y, bueno, proceder de esa forma permite, pues, brindar un mejor producto al cliente
y al final permite también darle esa sostenibilidad, ¿sí? Le permite a la empresa ser sostenible en el tiempo porque va a estar continuamente, perdón, reinventándose a sí misma en función de las necesidades y los insights que haya podido detectar para poder desarrollar una propuesta de valor que sea cada vez mejor. Y por último, la última conclusión, para poder estar en constante cambio, no se debe explotar al trabajador, sino el buscar un mecanismo repetitivo que le ayude a poder innovar constantemente, ¿no? O sea, esto significa que nosotros, mucho se cree que una empresa al querer estar en constante cambio, en constante mejora, para poder cumplir con los estándares que busca el cliente, se piensa que se debe explotar al trabajador, hacer que a cada rato haga cambios y que estos lo saturen y lo llenen de tareas al trabajador. Sin embargo, si se encuentra un mecanismo que cada empresa tiene que buscar para la constante mejora, para la constante innovación, para la constante solución de riesgos, esto ayudaría a que el trabajador pueda trabajar de una forma normal, corriente, como cualquier otro, pero con la gran diferencia de que ayudaría a que siga creciendo la empresa y que pueda prosperar en el medio del tiempo, de este tiempo que es muy cambiante hoy en día. Y bueno, nada, acá están nuestros datos, esos son nuestros números para que nos puedan escribir, nos puedan llamar, nuestros correos y bueno, ahí está, nuestros perfiles de Instagram para que de alguna manera nos puedan conocer, puedan de repente unirse a la comunidad entre café y cerveza y escuchar este podcast. Claro que los podcasts son más largos y más dinámicos porque tenemos con cerveza en mano, se vuelve un poco más dinámica la charla, por así decirlo. Pero bueno, nada, muchas gracias por esta noche, Jacqueline, por invitarnos y muchas gracias a todos los que han podido estar presentes. No sé si alguien tenga alguna pregunta o ya mejor lo dejo y procedo. Gracias, chicos. Eh, bueno, si alguien desea participar con alguna pregunta o comentario, pueden levantar la mano. Parece que Andrea Morales es la principal fan de Entre Café y Cerveza. Verónica González también no se queda atrás. Pero bueno, chicos, yo quisiera, mientras que los demás ganan un poco de, bueno, ordenan ideas, yo tengo una pregunta para ustedes. De lo que nos han compartido el día de hoy, ¿cuánto es el porcentaje de investigación y cuánto es el porcentaje de experiencia propia bajo lo que nos han mostrado hoy día? Mira, a ver, yo tengo 22, ¿ya? Y Alejandro también, ¿no? Los dos tenemos 22. Creo que no podemos hablar mucho de experiencia en la práctica, pero lo que sí podemos hablar, o sobre lo cual podemos decir, es esa experiencia adquirida que se saca de poder leer, ¿no? Entonces, yo te diría que de repente un 80-20. 20% de experiencia en la práctica, de lo que hemos podido trabajar, de los proyectos que nos han podido encomendar, de repente de los equipos que hemos podido liderar en la universidad, en el trabajo y de repente con el grupo de amigos. Pero yo creo y le atribuyo que el 80% de lo que hemos podido plantear acá deviene de haber podido leer de repente en algún momento un buen libro, haber escuchado un buen video, haber visto un buen documental respecto de este tema, ¿no? Entonces, es como lo que decíamos, ¿no? Aprender de repente no significa que tú tengas que pasar a ponerte el pie para poder conocer algo. En algún momento te va a pasar, evidentemente, pero acortas ese camino de repente leyendo metodologías, leyendo casos y de repente quizás por ahí aprendiendo de la experiencia registrada que hayan podido tener otras personas, ¿no? Sí, ¿saben por qué lo digo? Porque una parte usted menciona sobre no aturdir al colaborador, no atarearlo, y bajo las últimas, voy a decir tendencias,
porque recién con las tendencias es que los líderes, y en su mayoría jefes de empresas, explotan mucho a los trabajadores, ¿no? Y te piden eh, muchas cosas, como salen a veces los memes de quiero que seas joven de 20 años, pero con 50 años de experiencia, ¿no? Sí, Es tonto leerlo, pero hay gente que te pide eso. Y, sí, sí, y hay sí. gente que se esmera tanto por cumplir y a veces yo creo que el pensamiento es desde hogar, cuando vemos a nuestros padres, cuando trabajan en un punto u otra cosa, es que sales del colegio o creces y dices, yo quiero esto y la única forma de lograrlo de repente es estar en una empresa transnacional, y hacer esto y haces te esfuerzas por cumplirlo. Y haces te esfuerzas por Claro. cumplir en ese perfil, pero no te das cuenta que cumples los sueños de otros. ¿Qué de los sueños personales? Te olvidas de ese niño. Cuando eres niño, quieres ser ese adulto. Y cuando eres ese adulto, te olvidas del niño. Por eso dicen siempre, trata o sea el niño que te hubiera gustado engreír o cuidar, ¿no? Sí, A lo que voy es que, si no es cierto, algunos llegan hasta un punto de conformistas como Kodak, como Blockbuster, como Atari, que me encantaron los ejemplos. Son personas que se pierden el tiempo porque simplemente sienten que llegaron al límite, a un posicionamiento y nunca los van a destronar. Y, exacto. y te confías tanto y te duermes en los laureles y te olvidas que así como el mundo avanza, el tiempo transcurre, la innovación tiene que ser cada día. Yo tengo que pensar mañana qué voy a hacer para mantenerme y ser mejor, tanto en una Ujú. empresa como personalmente. ¿Por qué lo digo? Porque hasta un cierto punto antes tenía 50 años en una empresa y seguías en la empresa bacán. Pero ahora para asumir un nuevo cargo, tener algo nuevo, tienes que hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, un diplomado, una especialización y bla, bla, bla. Y al final te das cuenta que no solamente por cubrir ese perfil, sino también por seguir aprendiendo. Y eso es parte de la investigación, ¿no? Exacto. No, y es importante esto que dices, porque mira, hay una cosa que yo creo muy firmemente, ¿sí? Eh, que una empresa se estanque no, no está aislado del hecho de que las personas que la conformaban se estancaron también. Al final, ¿qué conforman las empresas? Las personas. Y la empresa, por esa relación eh, fundacional, por así decirlo, son una manifestación de las personas. Entonces, si una empresa ves que crece, es porque las personas que están en esa organización también están creciendo. Ya sea que se están formando, ya sea que están leyendo, ya sea que de repente están sintiendo que dentro de su día a día hay una dicha más grande de vivir enfocados o de repente dando algo a cambio, que puede ser esta empresa, ¿no? Pero es eso, o sea, las empresas son una manifestación de lo que son las personas, y si una empresa está mal es porque las personas que las conforman están mal, y si la persona que las conforma está mal, de repente es porque o no encontró, como tú dices, la felicidad, o de repente no encontró ese espacio en el cual pueda plasmar y poner pie para poder pisar fuerte y decir de repente hay que hacer esto y hay que hacer estos cambios para que las cosas vayan mejor, ¿no? Algo que de repente a mí me ha pasado, como tú dices, ¿no? De repente los jefes vienen y te piden muchas cosas, te exigen y al final uno se estresa y no se siente suficiente y siente que es fácilmente reemplazado. Pero yo te digo una cosa, cuando uno es joven y entra en una empresa, lo primero que tiene que hacer y lo primero que podría hacer, y de hecho debe hacer y que a mí me ha funcionado es, ok, tú me exiges esto, está bien. Primero, si es que te exigen algo que de repente tú no conoces muy bien, levantar la mano y decir, aguanta que no puedo. Pero de repente, si es que medianamente lo conoces o te das cuenta que te puedes abrir un espacio para aportar aquel espacio, para acordar aquello que sí conoces, empezar a proponer, o sea, poner sobre la mesa y voltear la tortilla. Muy bien, tú me exigiste esto, lo hice de esta forma, cumplí estos resultados, me costó o no me costó, no lo sé, pero ahora yo te propongo esto. Hagámoslo así, hagamos esto. Entonces, es no tener ese miedo. Una vez que se pierde ese miedo a la autoridad, porque al final
gerente, subordinado, jefe, dueño, empleado, personal de limpieza, son dos personas igual que salen de esa institución y se pueden tutear afuera. Son dos personas que si en algún momento se cruzan por alguna discusión van a terminar quizás de repente por ahí. Y si es que están afuera discutiendo. Y eso, claro, va a tener repercusiones, pero al final creo yo que es importante encontrar y poner sobre la mesa que tanto uno como el otro es no solo merecedor de respeto, sino que le corresponde ese espacio para poder implementar aquello, para poner sobre la mesa. Claro que es cuestión de personalidad, pero de repente ese es un primer paso importante para poder construir algo que en el tiempo pueda ser diferente. Sí, es totalmente cierto. Me parece que Alejandro Bravo ha levantado la mano. Sí. Alejandro, adelante. Hola, buenas noches con todos. En parte es rescatar la opinión que dice Juan, o sea, somos todos las mismas personas, pero el punto está en que nuestra idiosincrasia aquí en Perú, digamos, está hecho que lo que el jefe diga se tiene que hacer. Yo no mucha experiencia quizás en lo que son proyectos, me he encontrado con personas que tú puedes hacer más inclusive de lo que te hayan pedido, pero no les gusta porque ellos solo te han pedido uno. Y si te han pedido uno, solo eso entrega, ¿no? Y si entregas más, como que no lo ven tan bien, porque ya me he chocado con un montón de residentes o jefes que no les gusta el que hagas algo diferente a lo que ellos te han dicho. O sea, se mantienen con que yo soy el jefe y tienes que hacer lo que yo te diga y tienes que hacerlo tal y como yo te diga, ¿no? Y si no, consigo otra persona que sí me va a hacer caso a lo que yo te digo. O sea, no quiero a la persona que pueda ver más allá o cambiarlo como lo estamos haciendo, porque a veces nos acostumbramos a hacer una cosa mal y cuando algo quieres hacer diferente, te parece más bien eso mal, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, por ejemplo, en proyectos. O sea, tú puedes hacer una cosa, oye, pero está dando mal esto. ¿Por qué no vemos otra perspectiva o otra metodología? Y no de hacer, no, yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? Así que así lo manejamos y si no te alineas con la empresa, con las políticas de la empresa, buscaremos a otro que se alinee, ¿no? Y bueno, y ese es al final pues lo que queda, ¿no? Que es lo que podría opinar por la poca experiencia que quizás puedo tener en proyectos, ¿no? Claro. Eso es muy interesante porque, mira, ¿cuántos años tienes, Alejandro? ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes en proyectos, por ejemplo? Yo, por ejemplo, estuve en obra, como encargado de obra, algo de 4 años más o menos, y ya en costos a nivel de control de obra estoy hace un par de años. Y entonces son ya casi como 6, 7 años más o menos en proyectos, ¿no? Anteriormente estaba en otras cosas. Perfecto. Tú podrías decir que, bueno, no es una comparación, sí, pero de alguna forma has podido tener un crecimiento mayor de repente frente a alguien más. Es que, como tú mencionaste, la mentalidad. Yo, por ejemplo, en el último proyecto estuve 1 año y 2 meses. Me metí a un área donde no conocía mucho. Y me voy a fijar una meta de tanto tiempo tengo que aprender tales cosas. Me hice inclusive mi lista de qué cosas tenía que aprender. Y mes a mes iba cerrando, ya terminé, ya cerré. E iba presentando lo que yo estaba haciendo, porque estaba trabajando para la empresa. O sea, entonces presentaba unas cosas, decía, no, sí, pero nosotros controlamos de esta manera. Ya, bueno, yo seguía, no me frenaba hasta que dije, no, ya, mi meta es a tal fecha, tengo que ya no seguir aquí porque me estoy estancando. Me voy a estancar y si sigo, me voy a acomodar y la verdad no me va a gustar eso. Entonces, exacto, o sea, más que todo como que quizás no es que te llenas a nivel monetario quizás, pero es algo como decía Jacqueline, es lo que tú quieres hacer, lo que tú siempre quisiste hacer, aportar o decir, mira, quiero aprender esto porque me va a hacer sentir mejor, ¿no? Entonces, prefieres eso a mantenerte ahí estancado, pues, ¿no? Como sí veo ya gente que está trabajando bastante tiempo en esa empresa y está estancada, pues, a nivel tema de cómo es la cultura de esta empresa, ¿no? Claro, ya existe esa costumbre, ¿no?
Y yo me pongo a pensar y digo una cosa. Me ha pasado, ¿sí? En algún momento, eh, ¿qué te puedo decir, no? Estuve conversando con quien es rector de la universidad. Tuve la oportunidad de llevar clases con él, una persona bastante preparada que ya recorrió el camino de la gerencia en proyectos y en diferentes cosas, y nos decía eso, ¿no? Algo que es importante considerar en la idiosincrasia del peruano, por así decirlo, es que el método, el cómo se hace algo, es muy de, se hizo así, no, así se tiene que quedar y así va a ser y así va a morir y me voy a morir con mi método porque no puede cambiar porque ya está probado. Entonces, es importante reconocer que, como tú dices, ¿no? De repente poner por delante ese desarrollo profesional y personal que va a terminar significando darle sentido, que va a significar ese poder darle sentido, posponiendo de repente un poco por ahí la recompensa que se pueda tener del bienestar y eso, pero poniendo por delante esa satisfacción, ese significado que, claro, en inglés es el meaningful, que es encontrar esos espacios en los cuales tú puedes desarrollarte de manera profesional y con las personas que permitan construir. Y al final, algo que me he dado cuenta es que si tú encuentras quizás alguien que no quiera cambiar las cosas y que trata de imponer algo, generalmente es porque tiene el temor de que aquella posición a la cual llegó en algún momento la pueda perder. Entonces, riesgo, temor de perder algo, de no sentirse capaz, de ver que alguien viene detrás. Para el que viene detrás es bueno, para el que ya está ahí de repente significa que hay un riesgo de poder perder lo que ya consiguió, ¿no? Entonces yo aplaudo esa decisión de tomar la decisión de salir y poner por delante ese sentido de crecimiento que uno puede tener para poder lograr, pues, al final, alcanzar esos sueños, ¿no? Que de repente en un inicio puede sonar a fetiche, ¿no? Incluso a mí me suena, yo con mis propios sueños me suenan a cliché, pero de eso se trata la vida, de ir construyendo, de ir avanzando y de poco a poco poner una piedra, otra piedrita, dar un paso, dar otro paso y en algún momento miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta que estamos muy por delante del momento en que empezamos y quizás incluso muy por delante de aquellas personas que en algún momento decidieron estancarse. La Sí, verdad, eso es cierto. me uno a lo que dices con Andrés y Alejandro, te felicito por lo que estás haciendo y lo que te has planteado. Y si no me equivoco, nos hemos visto la última vez en Moquegua, Alejandro. Nos vimos en el hospital de Iquitos. Nos reencontramos por ahí, ¿no? Sí, Sí. Bueno, discúlpeme Alejandro, voy a de repente tomar una información, pero yo quiero mencionar un poco lo de Alejandro. Me parece que nos conocimos por Jean-Pierre, que es un amigo que estudiamos una carrera técnica, y así como Jean-Pierre y Alejandro, hay muchas personas que estudian y trabajan al mismo tiempo. En Sensico formamos una carrera técnica, es un instituto que es accesible, pero también tiene un prestigio muy bueno. Y la mayoría de las personas, como Alejandro, como Jean-Pierre, luego esto han seguido sus estudios universitarios, posgrados, y como muchas veces, como Alejandro lo mencionó, yo me planteé mis propias metas, me puse mis metas, mis plazos, y debo avanzar y no seguirme estancado. Y ese es uno de los pensamientos que uno mismo debe rescatar, no sentirse estancado. Porque si uno no hace lo que le gusta, no eres feliz. Y debes llegar al punto que el trabajo no necesita el trabajo, sino se sienta realmente parte de ti, un ritmo que te hace feliz. Bueno, lógicamente te permite tener un punto económico que te permita darte tus gustitos, viajar o algo, pero el placer y lo mejor es cuando no se siente que es trabajo. Así que Alejandro, una vez más, te felicito y me encanta saber, te mando un fuerte abrazo por donde estés y qué bueno, sigue estudiando y no sigas, por ejemplo, los ejemplos de Blockbuster de Kodak, sigue mejorando y evolucionando para ti mismo. listo. Un abrazo también, Jackie. Cuídate, Gracias. Alejandro. Bueno, chicos, si alguien más tiene una pregunta, aprovechen porque yo tengo otra. Juan, si me permites, ¿te puedo hacer una pregunta más? Sí, claro, dale. Eh,
es que, aparte de entre café y cerveza, cada uno con lo suyo, sienten que mediante un podcast, o cuál es el objetivo, ya sea misión o visión, del podcast que ustedes hacen, porque no tienen ustedes, creo, fechas fijas, ¿no? Es conforme fluya, porque estaba viendo que tienen en enero, creo que tres, en febrero. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? Mira, yo te digo una cosa. Esto, ¿sabes quién te lo va a responder mejor, Alejandro? Porque me acuerdo muy claramente, él me escribe el primer mensaje, me escribe por Instagram, ¿no? Una noche, me acuerdo, fue en noviembre del 2021. Y me dice, amigo, mira, ¿sabes qué? Estoy pensando y dada la situación, dado lo que estamos viviendo, creo que es importante esto. Pasó casi un año entero para que recién esto se traduzca en un podcast, ¿no? Pero mejor que él te diga cuál es nuestra misión, porque sin duda alguna creo que él la tiene mucho más clara que yo. Dale, dale. Alejandro. Bueno, sí, justo nosotros lo que buscamos, lo que nuestra misión, nuestro objetivo con el podcast es buscar, como dije antes, que las personas se den una pausa, fomentar a que las personas se den una pausa, porque creemos que es fundamental en una vida que hoy en día lleva un ritmo muy fuerte y que la vida se ha empezado a volver rutinaria y le damos menos importancia a las cosas trascendentales de nuestra vida. Muchas veces nos enfocamos eh, en un problema que tengamos del día a día, en las cosas urgentes, pero no le damos importancia a lo que realmente es importante, ¿no? Hacia dónde nos queremos dirigir, por ejemplo, si el camino el que estamos direccionándonos es el correcto, el que nos apasiona. Muchas veces ni siquiera nos terminamos conociendo bien, porque en vez de darnos una pausa para reflexionar y decir, ¿sabes? Estoy en buen camino o en mal camino, este camino me apasiona o no. En vez de hacer eso, simplemente como robots, muchas veces trabajamos el día a día con las responsabilidades que tengamos y ya no le tomamos importancia a esto. Entonces, parte en base de esta idea, nuestra misión es compartir nuestro pensamiento, nuestras reflexiones y motivar con nuestras reflexiones a que otras personas también hagan sus propias reflexiones y que puedan llegar a grandes conclusiones. Y al final se sumen, ¿no? Claro, exacto. A eso, ¿no? Y como dice Alejandro, ¿no? O sea, se ha vuelto tan dinámico, o sea, la vida se ha alargado. Ya los 60 son los nuevos 40. Entonces, en ese sentido, que todo es más largo, que todo es más extenso, generalmente uno se hace la pregunta, ¿no? Ya terminé de estudiar, ahora, ¿qué hago? Ya, la maestría. Uy, terminé la maestría, ahora, no sé, el MBA, para poder agarrar un puesto administrativo ya, y después ya no sé, ya un curso de dirección. Bacán. Y de alguna manera, lograr ese crecimiento profesional en cuanto a certificaciones y títulos es importante, pero darnos un espacio en el cual Alejandro y yo nos sentemos, agarremos, nos abramos una cerveza, sea el día que sea, caiga que caiga, se prepare un café, pongamos música, pongámonos a grabar a ver qué es lo que podemos conversar, qué es lo que fluye. Y en ese sentido, como él dice, invitar a que de alguna forma tengas ese espacio de autoconocimiento, de silencio, para preguntarte a ti mismo qué es lo que soy, no quién. Tú sabes muy bien quién eres. Tu DNI dice perfectamente quién eres. Pero ¿qué es lo que eres? Es mucho más profundo en el sentido de que responder a qué es lo que eres contempla hasta cierto punto una suerte de construcción un poco más metafísica de 5 dimensiones, ¿no? Tanto espirituales, sociales, culturales, religiosas, profesionales, que tienes que ir poco a poco armando y balanceando para que una vez que te puedas dar cuenta
de repente te surge en la mente ese, perfecto, ya sé qué es lo que soy, ya sé quién soy, por ende, ya sé qué es lo que quiero, ya sé qué va a venir en mi futuro. Y por más que de repente sea difícil, por más que de repente yo me encuentre en medio de una tormenta, no voy a caer, el faro no va a caer, el faro de mi vida, ¿sí? Esta analogía me gusta bastante porque el faro siempre ilumina a la bruma, a la distancia y al horizonte. Sé que ese faro está ahí, sé dónde está la luz. Y sabiendo eso, por más grandes que sean las olas y más fuerte que sea la tormenta, yo sé que esa luz no se va a apagar, que ese faro no se va a caer. Responder a la pregunta de qué es lo que soy es mucho más importante de saber quién soy. Entonces, es por eso que surge, ¿no? Y esa es, por así decirlo, la misión, como bien dice Alejandro, ¿no? Interesante, chicos. Bueno, de verdad, un gusto, chicos, haber compartido con todos ustedes, principalmente con Juan, con Alejandro. Espero que así como Alejandro Bravo fue con los comentarios de lo importante que es evolucionar, ¿no? Y no solamente pensemos en que la empresa o los riesgos que hay, ¿no? No también el riesgo que tiene uno mismo. Hay que ir siendo progresivos, buscando las innovaciones, los avances, los ejemplos que han dado, no solamente son para empresas en las que apoyamos, colaboramos, sino empresas que son lo mismo. Así que gracias, chicos. Juan, Alejandro, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han compartido el día de hoy. Compartió en el grupo el podcast de los chicos por si quieren escuchar un poquito más, seguirlos y espero que de repente más adelante podamos lanzar una versión 2 del podcast de Café y Cerveza. Muchas gracias, chicos, de verdad. Muchas gracias a ti, Jackie, por habernos podido invitar. Muchas gracias a todos los que se han quedado para la reflexión y síganos entre café y cerveza. No sabemos en qué momento vamos a subir un podcast. La verdad, no sabemos ni qué tema vamos a tratar. Pero ahí estamos. Siempre tratamos de ver la vida con un ojo de descanso, con un café pues, y una cerveza, ¿no? Entonces, nos vemos, Jackie. Seguramente estaremos acá de nuevo y encantados de poder estar acá cuando gustes. Encantada yo también de poder reunirme otra vez con ustedes. Muchos éxitos, chicos, en el podcast y pueden seguirlos ya sea en Spotify, en Instagram, donde los chicos también van comentando un poco más todo lo que les gusta compartir. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Fuerte abrazo a todos. Chao.